Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada del gran curso de residente de obra. La Sociedad de Ingenieros del Atlántico se complace en tenerlos aquí en nuestra sede. Esperemos que sean parte de nuestros asociados más adelante. Hoy vamos a comenzar esta gran jornada con el ingeniero David José Cárcamo Baldovino. Él es ingeniero de transporte y vías de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en transporte y vías, representante de Geomatrix desde hace 12 años, como gerente de la zona norte, con amplia experiencia en geosintéticos en el área de pavimentos, geotecnia, control de erosión y sedimentos y protección de taludes. Hoy estaremos en la conferencia Geosintéticos de última tecnología en la construcción de proyectos sostenibles. Jóvenes, aprovechemos esta gran oportunidad. Ingeniero, tiene su auditorio esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? Primera instancia, pues darle las gracias a la Sociedad de Ingenieros del Atlántico por esta invitación. Básicamente queremos compartir con ustedes algunas experiencias de obras que se han ejecutado con geosintéticos, de manera que puedan servir de apoyo ya para el ejercicio de su profesión. Para este arranque en este tema, les voy a pedir que tengamos la mayor concentración y bueno, que finalmente podamos, ya ustedes puedan graduarse en este tema de geosintéticos. No vamos a hablar de qué es un geosintético, de la diferencia de las familias de geosintéticos. Bueno, ya lo hemos hecho en varias charlas, bueno, sobre todo en la CUC. No sé si hay personas de otras universidades diferentes, de la del norte, de la del Atlántico y de la CUC. Perfecto. ¿De otra universidad? ¿De qué universidad? Del SENA. De Valledupar. Ah, perfecto, qué bueno que de Valledupar ven acá, los felicito. Allá también hemos estado dictando algunas charlas sobre este tema. Chévere que vengan y ojalá que no pierdan esa iniciativa. Bueno, entonces, esta fotografía que aparece al fondo es un proyecto bandera en el departamento del Atlántico. Como ustedes saben, y ojalá que en la Universidad del Norte nos inviten a dictar charlas, ojalá que nos inviten, ojalá que tomen la iniciativa como lo tomó la CUC, como la ha tomado Ariandina, y en la Universidad del Atlántico también, no nos han invitado. Este es un proyecto bandera de la Gobernación del Atlántico y también tiene los ojos puestos el gobierno, y es una protección de orillas que se está haciendo en el Canal del Dique. Básicamente este es el municipio de Santa Lucía Atlántico y es una protección con franjas de colchacreto articulado. ¿Sí? Ya este proyecto está culminando en su primera etapa. La idea es que varios municipios que estén a orillas del Canal del Dique puedan tener una protección similar. Perfecto. Yo les voy a proponer cuatro temas para abordarlos y que quedemos ya empapados de toda esta temática. Un tema muy breve, que es la tecnología de geosintéticos de Geomatrix. Vamos a ver aplicaciones en pavimentos, aplicaciones en geotecnia y aplicaciones en hidráulica y ambiental. Este proyecto que ustedes ven al fondo, o esta estructura, corresponde a un dique en suelo mecánicamente estabilizado con geosintéticos. Como ustedes observan, la estructura se levantó por capas utilizando geomallas. Ustedes las ven ahí. Son geomallas. Para ese momento utilizaron geomallas biaxiales, las cuales permiten generar refuerzo del material granular, y se cerraban a lado y lado las fachadas con costales, ¿verdad?
Esta estructura tenía alrededor de unos 2,50, casi 3 metros de altura. Y es un proyecto que se realizó en Magangué, Bolívar. Entonces nos vamos con el primer tema. Fíjense, un muro en suelo mecánicamente estabilizado. Geosintéticos de última tecnología de Geomatrix. Aquí les pido estar muy atentos porque la idea es que al final ustedes sean capaces de proponer, vamos a hacer algunas preguntas de manera dinámica, no para acorcharlos ni mucho menos, pero sí para que ustedes al final sepan conceptualmente qué proponer en un determinado problema de ingeniería para poderlo solucionar con geosintéticos. Entonces, Geomatrix produce geosintéticos fabricados con un polímero que se llama poliéster. Con poliéster fabrica la mayoría de sus geosintéticos. Aquí estamos hablando de geomallas Forgrid, de las cuales podemos tener geomallas uniaxiales o biaxiales. Las uniaxiales se utilizan para el diseño y la construcción de muros en suelo mecánicamente estabilizado. Como ustedes se van a dar cuenta, en las correas hay unas correas de refuerzo que son más gruesas, ustedes se dan cuenta, que las otras, y la geomalla se coloca en el sentido de mayor refuerzo para poderle dar estabilidad a la estructura. El material granular queda atrapado en los espacios de la geomalla, como ustedes observan, y ella me genera refuerzo o restricción al desplazamiento de ese material granular, ¿verdad? Estas son las geomallas uniaxiales para estructuras en suelo mecánicamente estabilizado. Ahí hago una pausa y en la siguiente. Invitación a hacer sana ingeniería. Sabemos que una vez egresen se presentan muchos casos. Hombre, ponle lo más barato. Hombre, ¿qué vas? Te vas a poner, no joda, después perdemos plata, marica. Ponle la más así, porque así les estoy hablando de lo que uno se encuentra. No, ¿para qué con geomalla? ¿Para qué esa vaina? No. Pero bueno, dentro de nuestro portafolio también tenemos geotextiles de cinta plana. No los fabricamos, los importamos, pero hay ingenieros que lo piden. Por eso lo tenemos dentro de nuestro portafolio. El que lo pidió, ingeniero, aquí está. Geomatrix, diséñeme un muro en suelo mecánicamente estabilizado con geotextiles de cinta plana. No lo vamos a hacer. Razón, la siguiente. Estos geotextiles, aunque los tenemos en el portafolio, son de polipropileno. Los geotextiles tienen un mecanismo de refuerzo y una interacción con el suelo por fricción, ¿sí? O sea, ellos no trabajan como la geomalla, que la geomalla, el material queda entrabado en los espacios de la geomalla y refuerza, así como una parrilla de acero puede quedar embebida en una losa de concreto y generar refuerzo. No es comparable, pero me atrevo a decirlo. Es como colocar este geotextil en medio de dos fundidas de concreto, o colocar una geomalla en la fundida de concreto. O sea, ¿cuál reforzaría más? Aunque no es aplicable, pero ¿cuál reforzaría más? Es algo así. Entonces, el suelo, el geotextil va a trabajar por fricción y la geomalla por trabazón de agregados. Otra cosita, otro dato. El polipropileno se abate muy rápido en su resistencia. Nos hemos encontrado varias obras en las cuales se han construido estructuras en suelo mecánicamente estabilizado donde no les dejan drenaje. Yo digo que o sea, no listo, diseñémosla, le diseñaron con estos geotextiles, dejando espesores de 40 centímetros, de 38 centímetros, cuando con estos geotextiles podemos estar
alcanzando espesores máximos de 25, y es un riesgo, 40 centímetros de espesor de capa. Ahorita vamos a hablar bien de eso, sino que hago un preámbulo. Entonces, el polipropileno se abate muy rápido en su resistencia a largo plazo, el poliéster no, y las geomallas son las llamadas, las primeras llamadas para que diseñemos con ellas y construyamos estructuras en suelo mecánicamente estabilizado. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos también geomallas para refuerzo de carpetas asfálticas, que son las Forgrid Asphalt. Tienen afinidad con el asfalto, son de poliéster, son tejidas, tienen, al igual que las UX y BX, tenemos geomallas biaxiales también que se utilizan para refuerzo de capas granulares en vías. Las Forgrid Asphalt tienen mucha afinidad con el asfalto, para eso se diseñan, tienen doble recubrimiento bituminoso. Tenemos geomallas Fiberglass Grid, que son geomallas de fibra de vidrio que se utilizan para refuerzo de carpetas asfálticas también. Hay ingenieros que les gusta diseñar con las geomallas de fibra de vidrio, porque alcanzan inicialmente una alta resistencia, pero sufren de fatiga. Ustedes saben que en un pavimento el número de repeticiones de carga hace que en el pavimento haya una deflexión, una deformación constante, y él se recupera, se deforma y se recupera. Y en ese número de repeticiones de carga, ¿qué pasa con la geomalla de fibra de vidrio? Pues va pasando esto. Que va a llegar un momento en que ella se va a batir también en su resistencia. La tenemos dentro del portafolio, no la fabricamos, algunos ingenieros la piden, ahí está. Pero preferimos diseñar con geomallas tejidas de poliéster, que son las Forgrid Asphalt. También tenemos las Aspropigrid para refuerzo de capas granulares, son de polipropileno. Geoceldas Conficel para recuperación vegetal de taludes de baja pendiente. Conficel LS, que son geoceldas que se utilizan para soporte de carga, para mejoramiento de suelos. Geotextiles Fortex, que son estos que están acá. Son geotextiles de alto módulo, voy a pasar para que los miren, y la geomalla también. Son geotextiles de alto módulo de poliéster tejidos por inserción, lo cual quiere decir que tienen un tamaño de abertura para retener finos y dejar pasar agua, pero a la vez, como son tejidos en los nodos, me pueden generar refuerzo y estabilización. Es decir, un solo geotextil Fortex me puede servir para separar, para filtrar, para estabilizar y para generar refuerzo. En cambio, en otras situaciones, yo tendría que utilizar un geotextil no tejido para separación y para filtro, y un geotextil tejido de cinta plana, como por ejemplo el PropiWave que yo les mostré, para generar estabilización y refuerzo. ¿Estamos? Enseguida siguen los PropiWave, que los acabo de pasar. Por favor, alzan la muestra de PropiWave. La otra, esa. Ese es el geotextil tejido de cinta plana que hablamos ahorita al inicio, se llama PropiWave. Estos geotextiles son tejidos de cinta plana, que tienen un tejido parecido al de las mecedoras, ayudan a generar un poco de refuerzo, pero no sirven para filtro. Enseguida tenemos los Fibertex o los Fibertex, que son estos. Los voy a pasar para que ustedes lo miren. Son geotextiles no tejidos de fibra larga. Ni el PropiWave ni el Fibertex los fabricamos, los tenemos dentro del portafolio. No son de poliéster, son de polipropileno. Algunos ingenieros lo piden. Este no tejido para separación y filtro, este tejido nos ayuda a generar algo de refuerzo, y el Fortex es la combinación de estos dos. No quiere decir que utilice las fibras de este y las fibras de este, no. Este es solamente de poliéster, pero por su característica de que tiene tamaños de abertura para retener finos y dejar pasar el agua, y por ser tejido por inserción,
me permite generar refuerzo y estabilización. Entonces, ese concepto muy claro para lo que vamos a ver. También tenemos geotextiles Pavintex, que son no tejidos, se utilizan para repavimentaciones. A algunos ingenieros les gusta trabajar con repavimentación y no con geomallas de refuerzo de carpetas asfálticas. Respetable, los tenemos dentro del portafolio. Tenemos geodrenes, tanto planares como tubulares, para drenaje en la espalda de muros en concreto, en las zonas laterales de las vías también. Colchacreto, tenemos 3 tipos de colchacreto. Articulado, que fue el que vimos en la primera fotografía, en Santa Lucía, que es un colchacreto que si se presenta socavación se puede adaptar a la orilla. Exactamente. Un colchacreto que es rígido, que se llama FPT, no se llama articulado, sino FPT. Ese FPT es muy parecido al flexocreto que hay en el mercado, que también es rígido. Y tenemos bolsas de 1 metro cúbico, de 2 metros cúbicos, que se llaman colchacretos BAC PP, que se utilizan para protecciones de orillas también, estructuras de protecciones de orillas. Mantos para control de erosión, un manto permanente que se llama TerraTrack, que puede utilizarse para taludes con inclinaciones superiores a 45 grados, TerraTrack, y manto temporal que se llama Biotex, para ángulos menores a 45 grados, para recuperación vegetal. Entonces aquí entrego uno para que lo vaya mirando. Este es, adelante, TerraTrack, que es manto permanente, y este es Biotex. Alguien diría que bueno, en arquitectura de pronto estos materiales no se utilizan, o que esto es más de ingenieros civiles. Pero ante cambio climático, ya esto es de todos, muchachos. Y estamos hablando de TerraTrack y Biotex, recuperación vegetal. Urbanismo, estamos hablando de utilizar un medio que podría ser más económico en algunos casos, que es utilizar suelo, hacer estructuras en suelo reforzado, montería, por ejemplo, un mirador en suelo reforzado de 1,50 que sirve como rampa. Finalmente, pues se hizo una plantilla con el piso y todo, se colocó unas barandas, unos de buey, quedara iluminado. La recuperación de la fachada se hizo verde, ¿sí? con recuperación vegetal, y sirve de mirador. Entonces, una idea de un arquitecto. Fue una idea de un arquitecto. La diseñó un ingeniero, pero fue idea de un arquitecto. O sea que esto no es que sea aplicable solamente en ingeniería civil, sino que los arquitectos ya empiezan a mirarlo. Un ejemplo, mi hermano es arquitecto. Está como director de interventoría en un proyecto en Monterrey, Casanare. Son 4 torres de apartamentos, cada torre tiene 4 pisos. Me llamó preocupado porque el proyecto se desarrolla en una zona donde llueve mucho. En estos momentos está lloviendo bastante. Y resulta que el lote que se asignó para el proyecto tiene o está cerca de un río, ahorita no recuerdo cuál, en donde el suelo es producto de sedimentos y de conglomerados, o más bien de unos estratos de piedra que depositó el río en el sitio. Preocupación porque el geotecnista dice o propone 2 profundidades de explanación, lo cual genera ahí como que cierta duda. Dice que hacer la explanación, colocar la losa, se va a construir una placa de cimentación o una losa de cimentación.
él dice que a 1 metro, pero cuando ya empezaron a excavar, se encontraron de que hay arena limosa, mezclada con esa piedra de crudo de río que le llaman allá, que es una piedra bolo, grandecita, como de 20 centímetros. Entonces, no es apto todavía para eso. Entonces, precisamente se le está pidiendo al geotecnista que rectifique. La inquietud viene de un arquitecto. Ya hicimos un análisis, lo más probable es que haya que fundarlo a una profundidad mayor, pero la interventoría está pidiendo, obviamente para que el proyecto quede bien y curarse en salud, de que haya un refuerzo en la cimentación con geosintéticos. También se puede. Ustedes hacen un refuerzo en la cimentación, inclusive en Cartagena se utiliza mucho. Hacen la excavación, hacen un refuerzo con un geotextil de alto módulo, en este caso lo recomienda mucho el ingeniero Guilian Barbosa. Colocan el geotextil, colocan un espesor de material granular seleccionado, lo compactan en el espesor que dé el diseño y encapsulan ese material. Obviamente el material encapsulado con el geotextil debe ser de mayor dimensión que la zapata. Entonces, vamos a transmitir una carga, pero el geotextil me va a ayudar a transmitirla al suelo de manera uniforme. ¿Sí? Entonces, fíjense los dos casos que les estoy mencionando. Entonces, no es ajena la arquitectura a estos temas, al contrario, tienen que meterse bastante. Muy bien. Tenemos también Hydroblocks, que es una formaleta estructural. Es una formaleta que se fabrica con geotextil de alto módulo, un BX90, recubierto con un copolímero, y que es una formaleta ambiental. ¿Por qué le llamamos ambiental? Usted no la tiene que llenar con concreto. Usted la puede llenar con suelo del sitio y me puede funcionar como una estructura de contención. O me puede funcionar para hacer alguna protección de orillas. La ventaja es que usted toma el suelo del sitio, lo mete dentro de la formaleta, compacta, ella tiene unos tabiques de refuerzo y puede funcionar como estructura de contención. Geomalla, esta es una hidromalla que se llama Geoestera, que es la que está aquí, doble recubrimiento bituminoso y un recubrimiento en acrílico para hacerla resistente a la abrasión. Con esta hidromalla nosotros podemos fabricar o confeccionar gaviones de 1x1x1, de 2x1x1, en aquellos sitios donde estamos cercanos a cuerpos de agua o hay mucha humedad y sabemos que una malla metálica de gavión, la que normalmente se utiliza, puede afectarse, se puede oxidar, entonces podemos utilizar hidromalla geoestera. AAA, sin mencionar los otros casos, sino las cosas buenas. AAA, en la laguna de oxidación de Puerto Colombia había utilizado gaviones metálicos dentro de la laguna de oxidación para hacer una especie de diques para la recirculación de lodos. ¿Qué pasó? Se oxidaron. Porque ustedes saben que las aguas residuales son de ambiente extremo. Entonces, ¿qué pasó? Sacaron una licitación en donde participamos varios fabricantes. Propusimos nosotros la hidromalla geoestera. Obviamente fue muy exigente y pasamos con la hidromalla geoestera. Se construyeron los gaviones utilizando hidromalla geoestera. Gaviones de 2x1x1, con eso se conformaron los diques. Estoy hablándole de hace por lo menos 10, 12 años por ahí. ¿Sí? Entonces, eso habla mucho de las características del poliéster y de este material. Con la geoestera también podemos fabricar geocolchones. Ya los vamos a ver. Existen tubos geotextiles que consiste en un tubo precisamente confeccionado con un geotextil de alto módulo. Pues
¿Cómo les explico? O sea, sí, un tubo confeccionado con geotextil que tiene unas bocas de llenado y unas bocas de alivio. Se puede llenar con una draga o o con otros métodos que me permitan el llenado. Se llena con pasta fluida, es decir, arena y agua. La idea es que quede la arena dentro, salga el agua. Son muy versátiles para aligerar espolones y también para sellar estrangulamientos en ríos. Tenemos también tuberías de polietileno de alta densidad de 4 y 6 pulgadas, ¿sí? Para drenaje. Bien, muchachos, digamos que esa es la base de los productos que nosotros manejamos. Están otros en desarrollo, pero con esos productos que ustedes vieron ahí podemos generar mix de soluciones con geosintéticos para obras de ingeniería. La tecnología. Este es un cuadro básico, comparativo, entre lo que es poliéster de alta tenacidad, polipropileno y polietileno de alta densidad. Ustedes observan la tenacidad del poliéster, medida en kilogramos por centímetro cuadrado, versus el polipropileno y el polietileno. Estamos hablando de que el polipropileno es el que menos tenacidad tiene. La elongación a la rotura del poliéster es la menor, del polipropileno es la mayor, el módulo de deformación del poliéster es alto, el CRIP o plasto de formación es la menor de los tres, el peso específico es mayor, pesa más, y el punto de ablandamiento es 240 grados. Ayer conversaba con un ingeniero que me llamaba y me decía que le preocupaba, se presentó un incendio precisamente y afectó un manto para control de erosión. Obviamente no era de poliéster y lo afectó bastante. Y él estaba analizando, me pidió precisamente datos sobre puntos de ablandamiento. Se los enviamos, están analizando precisamente ese tema, porque es importante también revisar, dependiendo del tipo de proyecto, los puntos de ablandamiento. Por ejemplo, las geomallas Forgrid Asphalt son geomallas de poliéster y que se utilizan para refuerzo de carpetas asfálticas. Estamos hablando de que las temperaturas de los pavimentos pueden estar entre 140 y 160 grados, lo cual quiere decir que una geomalla de poliéster lo puede resistir perfectamente. Entonces son cositas a tener en cuenta al momento de aplicarla. Esta es una gráfica de la relación de la resistencia a la tensión versus deformación. Hablemos de la del poliéster, pues estamos viendo que a mayor tensión tenemos menor deformación versus los otros tipos de materiales, o los otros tipos de polímeros. Deformación plástica a través del tiempo, solamente sometido al 60% de la carga a la rotura. Observamos que la gráfica del poliéster se mantiene muy estable. Y veamos el abatimiento en la resistencia a largo plazo, que esta información es tomada de referencias muy serias de personas que han investigado bastante este tema de geosintético, en este caso de Pilarsic, en donde vemos la estabilidad del poliéster y del polietileno, pero la caída dramática del polipropileno, lo cual quiere decir que el polipropileno se abate muy rápido en su resistencia a largo plazo. ¿Sí? Estamos hablando acá, aquí lo observamos. Muy bien. Como yo les mencionaba, este es el tejido plano convencional
el tejido de cintas planas que miramos al inicio. Este es el tejido por inserción de los geotextiles de poliéster Fortex. Acuérdense, supongan que estos son dos hilos longitudinales o hilos longitudinales, estos son transversales, y como ustedes se dan cuenta, están unidos por un tercer hilo en cada nodo, lo cual lo hace un geotextil tejido, como si fuese una micromalla, capaz de retener finos, con unos tamaños de abertura adecuados para poder retener finos y dejar pasar el agua. Entonces, separación, Fortex, separación, filtro, estabilización y refuerzo. 4 cosas en un solo geosintético, geotextil. En conclusión, los geosintéticos de Geomatrix me proveen de un rápido desarrollo de la capacidad de refuerzo, alta resistencia a la tensión, a bajos niveles de deformación, como vimos nosotros en las gráficas de Pilar-Sic, estabilidad en las propiedades hidráulicas, bajo creep, estabilidad mecánica a largo plazo, soportan altas temperaturas y resisten cualquier condición química o biológica, como les mencionaba yo, en el caso de la laguna de oxidación de Puerto Colombia en la AAA. Juan, ¿verdad? Juan. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, en ese aspecto nosotros arrancamos con aplicaciones. Les pido mucha atención. Si hay preguntas, o sea, vamos a ver 3 temas que yo les propuse, que es pavimentos, geotecnia e hidráulica. Si hay preguntas, pues las vamos resolviendo enseguida en el camino y que la idea es que les quede clara toda la información. Antes de que nos metamos allá, si cualquier cosa, estos son mis datos y bueno, los que quieran seguirme en Instagram, ahí está también la dirección. Vamos a pasar a la carpeta. Bueno, muchachos, disculpen un pequeño problema técnico ahí, ya lo solucionamos. Así como el que tenía el Junior, ya solucionamos el problema técnico, ¿sí o no? ¿Cómo creen ustedes que vamos a quedar allá en Brasil? Tenemos que ser positivos, por lo menos un empate, pero a perder no vamos. Bueno, muchachos, vamos a ver el tema de pavimentos, la aplicación de geosintéticos a pavimentos con geotextiles de alto módulo. Esta zona que ustedes observan son proyectos que se desarrollan sobre suelos blandos. Estamos hablando de la zona de Casanare, de la zona de departamento del Meta, o inclusive en Montería, o puede ser aquí mismo en el Atlántico, donde tenemos zonas que también tienen suelos blandos. ¿Cuál es la idea? La idea es que por la inclusión de un geotextil podamos hacer un mejoramiento o una capa de mejoramiento utilizando geosintéticos de alto módulo. Generalmente podemos tener baja capacidad de soporte o CBRs, los que hayan visto pavimentos, muy bajos, CBRs por debajo de 3. Entonces, nosotros, previo diseño, seleccionamos el geotextil que debamos utilizar para generar refuerzo y transmitir uniformemente las cargas que el tráfico vaya a generar en esa estructura de pavimento. Para ese proyecto, y como es en el Casanare, se darán cuenta que es muy común el crudo de río, que es toda esta piedra bolo que podamos llamar, que se utiliza obviamente mezclados con otro material para generar un material que me permita compactarlo y extenderlo directamente sobre el geotextil. Esta es la problemática que se presenta en las estructuras de pavimento, que puede ser la baja capacidad portante del suelo de su rasante, los grandes espesores en las estructuras de pavimento
y la contaminación de los agregados seleccionados. Cuando tenemos baja capacidad de soporte, existen varios métodos para poder estabilizar ese suelo blando. Uno puede ser estabilización química, utilizan varios químicos para poder hacer la estabilización, o puede utilizarse la estabilización con cal, obviamente pues todo previo diseño. Podemos utilizar también espesores de piedra, rajón, calcularlo, y eso me ayuda a mejorar la capacidad de soporte del suelo. Y podemos utilizar geosintéticos. La idea es que nosotros hagamos una evaluación de cuál sistema me resulta más económico. Porque, les estoy diciendo, existen varios sistemas de estabilización de suelos para mejorar la capacidad de soporte. Fíjense ustedes que ya por la utilización de geotextiles de alto módulo y con una metodología que nosotros tomamos de una bibliografía de Giraud y Norey, que son ingenieros franceses, que utilizan una metodología que se basa en el número de repeticiones de carga al inicio de la obra, es decir, las que se generan en la etapa de construcción, parte de un CBR, y con esa gráfica donde tenemos CBR, el número de repeticiones de carga, el número de ejes equivalentes en la etapa de construcción y los espesores, podemos determinar el espesor que necesitamos de material granular de mejoramiento sin refuerzo, es decir, sin la utilización de geosintéticos. Generalmente ese espesor, para la metodología que ellos proponen, son espesores considerables. Nosotros, como empresa, que siempre estamos buscando desarrollo, ¿sí? Tenemos un departamento de desarrollo y un departamento técnico que todos los días están generando cosas nuevas, utilizamos los módulos del geotextil para incluirlos dentro de la gráfica que propone Giraud y Norey, y cada módulo es diferente dependiendo de la referencia del geotextil. Tenemos geotextiles Forte BX 60, 90, Forte BX 220. BX quiere decir la resistencia biaxial en kilonewton por metro, es decir, 6 toneladas por metro, o 9 toneladas por metro, o 22 toneladas por metro. Con ese módulo ya sabemos a qué geotextil corresponde, y nosotros podemos entrar con el CBR y calcular el espesor sin refuerzo. La diferencia entre los dos es el material que yo me voy a ahorrar, o el ahorro que yo voy a tener por la inclusión del geotextil. Es una forma de nosotros poder diseñar una capa de mejoramiento. Existe una guía de diseño que nosotros tenemos, y de igual manera también tenemos una hoja de cálculo con la cual aquellos que les gusten los pavimentos, si la quieren, me la pueden pedir, yo se las envío con todo el gusto del caso, y empiezan a trabajar, empiezan a volverse locos ahí metiéndole datos y hacer su cálculo de estructura de mejoramiento. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí prácticamente se hizo un descapote y se colocó un geotextil de alto módulo, este Forte BX 90, y se empezó a colocar material de crudo de río para poder darle acceso a todas las tractomulas que llevan los materiales o los equipos para perforación de pozos petroleros en el Casanare. Geotextiles tejidos de alto módulo conformados por multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad. Ya esta parte la vimos, las características del geotextil. Estábamos mirando las diferencias entre los geotextiles de cinta plana y el de poliéster. Esta imagen la podemos aumentar. Te paras ahí en la imagen y la aumentas un momentico más, por favor.
ya sabemos, miren, que son cintas entretejidas y que este geotextil es de polipropileno, de cinta plana, me puede servir para separar y generar algo de refuerzo, pero no me pueden servir para filtro, ¿verdad? Salgamos. Entremos en la de poliéster, en la de poliéster, perdón, sí. Aquí vemos que son unos tamaños de abertura pequeños que me permiten retener finos, dejar pasar el agua y que es un geotextil tejido que me puede generar estabilidad y refuerzo. Una de las ventajas que tienen estos geosintéticos, estos geotextiles Vortex, son los anchos. Estamos a puertas de construcciones de bodegas, de vías, y cuando ustedes utilizan rollos que son de 380, tienen que hacer traslapos. Los traslapos se hacen dependiendo del CBR de la subrasante. Es decir, si el CBR es menor de 1, miércoles voy a tener que utilizar traslapos mayores de 60 centímetros. Si ya de pronto un CBR de 3, voy a utilizar un traslapo de 30 centímetros. Entonces, si estamos hablando de rollo de 380, la verdad yo voy a aprovechar solamente 350, un ejemplo, o menos. Pero la ventaja es que nosotros fabricamos geosintéticos o geotextiles Vortex con anchos de 5,40, de 6,14 o de 6,20. Eso es una ventaja muy importante. Primero porque me ahorro los traslapos, que es un dinero importante que se va ahí. Segundo, porque tengo menos superficies de falla. Entre más traslapos tenga en una separación, en un refuerzo, en un pavimento de geotextil, entre más traslapos tenga, más superficies de falla voy a tener. Los traslapos se pueden hacer de dos maneras. Lo podemos hacer traslapando un geotextil sobre otro y colocándole grapas de 10 por 10 por 10, o la otra es con los dos cantos de geotextil hacer un doblez de 10 centímetros y pasar una costura con una máquina de costura industrial y utilizando hilo de poliéster. ¿Sí? Son las dos formas que lo podemos hacer. Los geotextiles Vortex cumplen la siguiente función, como les mencionaba: refuerzo, separación, drenaje y filtro. Ya lo tenemos claro, ya se lo he repetido varias veces. Podemos aumentarla. Esta es una ficha típica o característica en donde estamos mostrando geotextiles de alto módulo, BX60, BX90, BX220. Aprovecho y también les comento, como mencionaba en una charla reciente, de que el Vortex BX220, ¿verdad?, que ustedes miran que tiene una resistencia en kilonewton por metro de 222 kilonewton, ¿sí?, va a ser utilizado en un proyecto en Cartagena en donde se van a construir unos espolones por sus características: resistencia a ambientes extremos, por el aporte que le puede hacer para mejorar la capacidad de soporte del suelo. Entonces, es una característica de las propiedades de los geotextiles Vortex. Podemos aumentarlo un momento. Es como una guía del geotextil que nosotros podemos utilizar dependiendo del CBR de la subrasante. Fíjense, Vortex BX220 para CBRs menores de 0.5, entre 0.5 y 1.5 BX90, y Vortex BX60 mayor de 1.5 hasta 3. Sigamos. Esta gráfica, la primera, es importante revisarla. Fíjense ustedes el mecanismo de refuerzo. Aquí tenemos unas superficies de falla que, si no tuviéramos refuerzo en la subrasante, pues algo así es lo que sucedería. Pero cuando colocamos el refuerzo,
nos va a cortar esa superficie de falla y, como yo les mencionaba, nos va a distribuir los esfuerzos uniformemente al suelo de fundación. Este es un efecto de membrana tensionada y ya cuando la función que nos cumple el geotextil para separar. Si nosotros tenemos un material granular seleccionado y lo extendemos directamente sobre un suelo limo arenoso, lo que va a pasar es que ese suelo me va a contaminar el material seleccionado. O sea, anteriormente decíamos, no, pero ya el geotextil para qué, pero en la actualidad ya se convierte en una necesidad. O sea, yo como ingeniero quiero garantizar la estabilidad de un pavimento. Es necesario en muchas ocasiones o en algunas ocasiones hacer separaciones. Entonces, este es el efecto sin geotextil de separación, en donde hay contaminación del material granular, pero este es el efecto ya con el geotextil de separación, ¿sí? Que me va a evitar que los finos contaminen el material seleccionado. La primera gráfica, te agradezco. Entonces, esta es la gráfica que yo les mostraba, muchachos, en donde tomamos la referencia de Giraud y de Norey, ¿verdad? Y ustedes entran con un CBR, aquí tenemos los ejes equivalentes, el número de ejes equivalentes, las gráficas azules, que corresponden a número de ejes equivalentes durante la etapa de construcción. Porque en esa etapa de construcción pues hay también bastante movimiento. Nosotros necesitamos generar un mejoramiento de suelos para poder trabajar, así como en la locación petrolera. Ustedes entran con un CBR y se interceptan con la gráfica del número de equivalentes que corresponde a la obra y calculan un espesor. Pero nosotros graficamos también con los módulos de los geotextiles, hicimos unas gráficas para BX60, BX90 y también intersectamos y generamos un espesor o calculamos un espesor. Y podemos calcular nosotros el ahorro que nosotros vamos a tener por la inclusión de un geotextil de alto módulo. Entonces, aquellos que quieran revisar con calma el tema, me comentan al final, se anotan, pueden anotarse y yo con mucho gusto les envío la guía de diseño y también la hoja de cálculo. Si en el desarrollo, cuando ustedes estén haciendo los cálculos, tienen alguna duda, me pueden llamar o me pueden escribir, no hay ningún problema. Ese es el modelo de la guía de diseño. Sigamos. Bueno, vamos a ver algo sobre el proceso constructivo con geotextiles Vortex. Vamos a mirar la primera imagen. Como ustedes se dan cuenta, es un suelo blando, ¿verdad? La segunda. Hacemos el extendido del geotextil verificando cómo vamos a hacer los traslapos. Ojo, importantísimo. Cualquiera diría, no, yo cojo el geotextil y lo extiendo a toda la longitud de la vía. Y después le pongo el otro al lado y ya. Y los coso y fuera. Ey, pero hay que, antes de hacer eso, hay que como que echarle una pensadita. Vía Riohacha, Manaure, El Pájaro. ¿Hay alguien que sea de La Guajira? Sí conoce por allá o si la ha oído mencionar, ¿verdad? Perfecto. Sucede que en ese tramo de vía, cuando llovía, se formaban unas lagunas al lado y lado. Entonces, obviamente, conformaban la vía y todo, pero era tanta la presión hidrostática que ejercían esas lagunas sobre la vía, yo no sé, el amigo me corrige si es así o no, que tendían a romper y a llevarse parte de la vía. Entonces quedaba incomunicado El Pájaro o Manaure, El Pájaro con Riohacha. Un diseñador propuso
un mejoramiento de suelo, porque ese suelo no tiene buena capacidad de soporte, con geotextil Forte BX60. En efecto, se hizo el mejoramiento. Pero además, para proteger la subbase granular, también la propuso encapsularla con un geotextil Forte BX60. La cuestión era cómo se hacía la extendida del geotextil. Bueno, ya eso hace ratico. El contratista dijo, no, yo extiendo eso a lo largo y eso me rinde. Y dijo el diseñador, no, porque si usted lo extiende así, tenemos un traslapo, ¿verdad?, que se puede hacer o con costura o con grapas. Y por el número de repeticiones de carga no sabemos si ese traslapo pueda fallar. Entonces lo que vamos a hacer es lo inverso, es decir, colocar las franjas transversales y hacer las costuras o hacer los traslapos transversales. Ese contratista empezó a chillar, que no sé qué, que esa vaina es mucho trabajo, que no sé qué. Pero bueno, a veces nos quejamos que es mucho trabajo, perfecto, pero también cuenta la estabilidad, la calidad y la estabilidad de la obra. Entonces, por eso les digo, importante revisar cómo vamos a hacer nosotros los traslapos. Obviamente hay que hacer despieces, obviamente hay que hacer cortes, obviamente hay que calcular desperdicios. Todo eso se traduce a los costos de la obra, pero hay que hacer el análisis de cómo vamos a hacer los traslapos. ¿Oyeron? Estamos. Aquí nosotros vemos ya colocado el geotextil, cómo se está haciendo la extendida del material seleccionado sobre el geotextil. Importantísimo que al extender el geotextil y el material granular, no vayamos a pasarle las llantas por encima, las llantas del equipo por encima del geotextil. Que a veces le pasan la llanta, a veces le pasan el balde de una retro, a veces le pasan la cuchilla de la motoniveladora y lo rasgan. Y si ustedes lo rasgan, el geotextil pierde las propiedades, pierde tiempo, pierde plata, mano de obra porque le toca instalarlo de nuevo, la interventoría y pendiente. Entonces, mucho ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Y ya ustedes ven los avances de la colocación del material de crudo de río. Algunas personas me preguntan, bueno, pero ¿y si se pueden colocar estacas y eso no daña el geotextil, no lo rompe? Hombre, sí lo rompe. Ustedes colocan una estaca de sí, rompen el geotextil. Pero si lo hacen en las esquinas, o sea, para poderlo sostener. Y una de las cosas importantes es que el geotextil quede bien extendido, que no tenga arrugas. Sí, porque si no, no trabaja. Ahora, otra cosa. Generalmente, las capas de mejoramiento recomendamos sean encapsuladas. ¿Qué quiere decir eso? Extendió el geotextil, subimos el espesor de la capa de mejoramiento, supongamos que sea 30 centímetros, y colocamos una solapa. Esa solapa es de 1,20, ¿sí? A lado y lado. Entonces, espesor de la capa, 1,20, espesor de la capa, 1,20. Y colocamos grapas arriba. ¿Para qué? Primero, para que el geotextil tenemos que lograr que quede bien extendido. Y segundo, para que pueda trabajar haciendo el refuerzo que necesita. Porque si no, pues se da el efecto de membrana tensionada que yo les mostraba en la gráfica, ¿verdad? Y la idea es que no se dé tanto eso, sino que el geotextil empiece a trabajar y empiece a reforzar. Perfecto. ¿Sí? Bueno, no lo digo yo, es lo que recomienda la FHWA, que sea 1,20. Así es. Sí, el ancho que recomienda el diseñador. Pero mínimo es eso, 1,20. Este es un ejemplo de cómo podemos nosotros hacer los traslapos. Si ustedes quieren coger AutoCAD y poner, sí, porque lo podemos hacer. En AutoCAD podemos determinar los traslapos, inclusive el porcentaje de traslapos que yo me gasto y todo eso, para poder hacer los análisis unitarios. Válido, se puede hacer. Pero es como un modelo, un ejemplo de cómo los podemos hacer.
Es un detalle de traslapo, ustedes observan aquí. Este es un traslapo con una junta cosida, ¿sí? Esa junta puede ser de una costura o de doble costura dependiendo del tipo de suelo blando que yo tenga. Aquí vemos, ¿me permite un momentico? Aquí nosotros vemos las recomendaciones, obviamente eso lo tienen que mirar en la guía de instalación, recomendaciones de los traslapos dependiendo del CBR. Si es menor de 1, 100 centímetros, entre 1 y 3, 60 y mayores de 3, 30 centímetros de traslapo. O, si no quieren hacer todos esos traslapos de pronto, se revisa la posibilidad de hacerlo con costura. Pero ya les dije, hay que revisar en la costura si hago una o doble costura, porque la costura también debe tener, debe evaluarse la tensión, que sea resistente la costura. Aquí nosotros vemos, vamos a irnos a la primera imagen. Yo sé que la charla, o sea, la idea es que esta jornada técnica sea práctica, pero como de pronto no tenemos una hora para ver todo lo que queremos ver, entonces me pareció muy práctico traerles las imágenes para que ustedes vean. Entonces, mire, esta es una máquina de costura industrial, o puede ser china, o puede ser la que ustedes quieran. Pero fíjense, ahí se hace la costura, ahí está hecho el doblez y está haciendo la costura. ¿Sí? Ideal que lo hagamos con hilo de poliéster 100%. Ideal. Es decir, que no lo vayan a hacer con cualquier pita, o como una vez me dijeron, ingeniero, tenían un rollo de pita de esos que uno consigue por ahí en la ferretería. Y consiguieron una aguja de esas grandes. Oye, engancharon la pita y la amarraron. Y estaban dándole ya cajete y estaban cosiendo el geotextil. ¡Ey! Eso no. O sea, imagínense, esa pita, ustedes saben de la pita que yo hablo, que es una pita de polipropileno. Igual que los costales que ustedes ven por ahí, son de polipropileno. Imagínense usted, traslapado con eso, y después le coloca material granular y se le empiezan a transmitir las cargas. ¿Cómo se volverá eso? Se desplaza la costura, se abre, o sea, quedan separados los geotextiles porque se abre. Es así como cuando usted come bastante, queda lleno y los botones de la camisa no le alcanzan a cubrir y se le abre el huequito por aquí. Así pasa con los geotextiles cuando están mal cocidos. Entonces el material fino empieza a contaminar el granular y perdemos el año. Entonces, ojo, la costura se hace con máquina. Veamos la segunda imagen, te agradezco. Fíjense ustedes, con máquina de costura industrial y con hilo de poliéster. ¿Estamos? Bueno. Lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes también, muchachos, registro fotográfico. Vamos a empezar a verlo uno por uno. Ustedes ven, por ejemplo, en este caso, ustedes ven que colocaron unos costales a lado y lado. Ustedes saben que teníamos el nivel freático ahí mismo, a 20 centímetros. Eso para que permitiera trabajar. Otro ejemplo. Tendida del rollo.